Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes, aquí de regreso de unas muy agradables vacaciones en las playas de Panamá, como habrán visto del episodio anterior, pero siempre al día con lo que ha venido pasando en el mundo, y yo creo que estamos frente a situaciones cada vez más complejas, para decirlo de la manera más superficial y generalizada, pero lo cierto es que hay dos conflictos graves que siguen en pleno desarrollo, que Trump en particular hubiera querido que se vayan resolviendo justamente para apuntalar su intención de convertirse en Premio Nobel de la Paz, pero no se terminan de resolver. El primero, obviamente, que está estancado, paralizado, es el conflicto en Ucrania, en donde más bien lo que hay es, sigue toda la parte de la beligerancia en el frente entre Ucrania y Rusia, pero también ha habido una serie de situaciones extrañas en cuanto a incursiones, por un lado de drones en territorio polaco, en el espacio aéreo polaco, en el territorio polaco, porque cayeron allí. Se mencionó uno en Rumania, de drones rusos, uno en Rumania, y después 3 aviones rusos en los últimos días entraron en espacio aéreo estonio, y a los 19 minutos se retiraron cuando ya se produjo la reacción de la OTAN. Todo esto ha llevado a la OTAN a un extremo grado de preocupación, donde se plantea la creación de lo que han llamado el Frente el Centinela Oriental, para justamente amortiguar cualquier intencionalidad ofensiva rusa. Lo cierto es que no sabemos bien
por qué se dieron estas incursiones y estas situaciones. Rusia niega gran parte de ellas o las explica de mil maneras, pero que no tiene que ver, que de tal manera que no se responsabiliza. Pero es evidente que está testeando o probando la capacidad de respuesta, por un lado, de la OTAN frente a estas situaciones ofensivas, cuales fueran las que se hayan producido. Y segundo, yo creo que está testeando también la unidad de la OTAN en cuanto a responder a estas situaciones. Aquí ha habido involucramiento de algunos países, de otros no, en esta organización del Frente Centinela de Oriente. Y bueno, veremos cómo evoluciona esto, pero lo que sí estamos muy claros es que en este momento no hay negociaciones entre Rusia y Ucrania. La situación está paralizada y a la espera que quizás Trump pueda darle un empujoncito para que se reactive. Obviamente, una conversación eventual entre Putin y Zelensky, que no sería según Zelensky en Moscú y que Putin sí había abierto para hacer en Moscú. Bueno, este es un conflicto que está ahí teniendo su impacto más que nada sobre las relaciones de Rusia, yo diría, con la Unión Europea, que ha estado con el trabajo de preparar el 19º paquete de sanciones contra Rusia, aunque saben que mucho efecto no tiene, pero más que nada por la presión de Estados Unidos para que dejen de comprar combustibles rusos, algunos de los países que siguen abasteciéndose de combustibles rusos a pesar de su posición frente a la guerra de Ucrania. Bueno, eh, el segundo conflicto que creo que es eh, muy impactante en términos de cómo se viene desarrollando y cada vez escalando. Bueno, ya sabemos que Israel ha avanzado sobre la ciudad de Gaza militarmente para ocuparla, pero que a la vez en la semana pasada, a principios de la semana pasada, eh, envió su fuerza aérea a bombardear una casa o una mansión donde estaba reunida la dirigencia de Hamas en Doha, la capital de Qatar. Esta reunión era supuestamente para responder a la propuesta que el domingo previo había hecho Trump, una propuesta de cese al fuego, que le había hecho llegar a Hamas. Bueno, los aviones israelíes entraron sin autorización en el espacio aéreo de Doha, de Qatar, bombardearon esta casa en Doha, eh, mataron a algunos de los miembros de Hamas, pero no a la dirigencia más importante, y algún funcionario catarí de seguridad. Entonces, esto ha generado también una reacción muy potente, repercusiones muy significativas en el ámbito de lo que es el Medio Oriente en general y de los países árabes e islámicos que convocaron una cumbre árabe islámica en donde, bueno, la expectativa era que todo iba a quedar como siempre en declaraciones condenatorias por la violación de la soberanía de Qatar. Por cierto, la cumbre fue mismo en Doha. Pero el primer ministro de Malasia fue muy enfático de que no bastaba con declaraciones, sino que había que actuar de alguna manera. Bueno, todo parecía quedar que, bueno, en esto de la exhortación a actuar de alguna manera. Pero sí hubo consecuencias importantes que le dan un giro dramático a los alineamientos geopolíticos en la región Medio Oriente. Eh, el más importante quizás es que Arabia Saudita firmó con Pakistán un acuerdo militar defensivo, algo así como una mini OTAN entre ellos dos, en el sentido de que cualquiera que ataque a cualquiera de los dos países va a recibir el apoyo del otro para contestar a ese ataque. Eh, esto es un tema particularmente sensible por varias razones. Primero, que Pakistán es el único país musulmán que sí dispone de un arma nuclear. Y segundo, porque hay muchos comentarios sobre que posiblemente esto signifique que también Arabia Saudí pueda tener acceso a potencialmente un arma nuclear. Lo cierto es que Arabia Saudí, de ser un gran aliado fundamental con Estados Unidos y bueno,
desde el momento mismo de la instalación del petrodólar como la moneda de pago por, por el petróleo de Arabia Saudí. Lo que estamos viendo ahora es que toda la región, todos los países del Golfo en particular, que también son parte de esta constelación satelital en torno a Arabia Saudí, y que han sido, incluyendo a Qatar, estrechos aliados de Estados Unidos, frente a esta incursión tácitamente o explícitamente, esta incursión israelí, tácita o explícitamente aprobada por Estados Unidos, sienten que ya no pueden contar con Estados Unidos como el mecanismo de seguridad que los defienda. Y entonces en este contexto es que se da este acuerdo que además acerca a Arabia Saudí a Pekín, pero no solamente en el aspecto militar, sino también en el aspecto eh, energético, porque lo que ha pasado simultáneamente es que se ha firmado un acuerdo con Beijing, entre Arabia Saudí y Beijing, para la venta de petróleo en yuanes, a diferencia de el manejo del petróleo tradicional. Y a esto quizás habría que sumar dos o tres elementos más, pero uno que me parece importante, más allá del pacto defensivo en sí, que ya es un elemento muy, muy significativo, es que Turquía y Egipto han empezado a desarrollar ejercicios militares conjuntos. De alguna manera han sido, también se sienten de alguna manera amenazados por esta situación de que Israel puede atacar impunemente a cualquiera de los aliados, inclusive de Estados Unidos. Y en el caso de Turquía es particularmente llamativo porque Turquía es miembro de la OTAN. Entonces ahí tenemos una situación en donde realmente da la impresión de que a nivel regional las opciones de Israel se reducen a pesar del pleno apoyo de Estados Unidos, y ese pleno apoyo se ha manifestado además en reiteradas negativas a aceptar un cese al fuego en la región, aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la última votación, el único voto en contra de este cese al fuego y de la entrega de los rehenes por parte de Hamas y la apertura a la ayuda humanitaria fue el de Estados Unidos. Entonces, hay una reducción de las opciones de Israel pese al apoyo de Estados Unidos, y además hay como un giro muy significativo en cuanto a las posiciones, inclusive de los países occidentales, porque la Asamblea de las Naciones Unidas, que se inició este fin de semana, lo que sí aparece es que, aparte de los 147 países miembros que ya han respaldado la creación de un Estado palestino, a esto se van a sumar cuatro o cinco países europeos muy importantes, dos de ellos que están en el Consejo de Seguridad, Francia y Gran Bretaña, en el sentido de apoyar la creación del Estado palestino. Entonces, estamos frente a un cuadro que tanto a nivel regional como en cuanto a las alineaciones internacionales va cambiando a raíz de esta incursión aérea israelí en Doha, pero también desde luego de las consecuencias y del impacto de todo lo que viene aconteciendo en Gaza. Y para cerrar esta sección de la otra mirada del diario del lunes, me parece importante señalar algo que nos está afectando en nuestro hemisferio, y es que Estados Unidos ya ha declarado que ha hundido tres barcos supuestamente vinculados al narcotráfico, tres barcos venezolanos. Yo he visto una de las afirmaciones que no está confirmada la fuente, pero parece más que barcos, parecen peñeros, es decir, pequeños botes de pesca que trasladaban droga. Estados Unidos ha dicho que ha hundido tres y que va a continuar con esta presencia anfibia en la región. Y primero Maduro ha contestado con una serie de bravatas, armando a la población venezolana, preparándolas para una invasión, pero ahora parece que sí le ha escrito una carta en donde trata de entrar en algún tipo de negociación Maduro con Trump. Vamos a ver si esa carta recibe algún tipo de respuesta, pero entre tanto lo que estamos sintiendo es que en el hemisferio sí las tensiones se incrementan en torno al caso de Venezuela, y que esto puede dar lugar de nuevo
por lo menos muestra que Estados Unidos aquí sí, en esta región, no está muy dispuesta a tener ningún tipo de posición ambigua y que esto que supuestamente es una maniobra, una operación para prevenir y detener el narcotráfico en la región, puede apuntar mucho más allá a intentar un cambio de régimen en Venezuela, lo cual desde el punto de vista militar, económico y político, diplomático, puede ser altamente costoso, pero que no está descartado. Bueno, yo creo que con esto tenemos un panorama de la semana pasada, que solamente deberíamos cerrar con algo muy importante. Estos movimientos con China que señalaban el caso de los países árabes, a esto se suma una conversación que tuvieron Trump y Xi sobre distintos temas, una conversación telefónica, y uno de ellos sí es importante señalar que hay un acuerdo con respecto a TikTok, la red social que Estados Unidos pretendía mantener un control o eliminar del todo porque estaba demasiado controlada por China en mismo Estados Unidos. Así que hay una extensión del acuerdo de TikTok. Vamos a ver cómo esto evoluciona. Pero este es el panorama general de este convulso mundo en el que estamos viviendo. Y ahora vamos a pasar a una entrevista que nos permite ver desde otra óptica lo que se puede hacer en este mundo en términos de nuevas tecnologías en función de la participación de la sociedad civil en distintos procesos políticos. Así que vamos a avanzar con esta entrevista y doy la bienvenida a los participantes del equipo de CRIES, encabezado por Andrés Servín Pont, que es el presidente actual de CRIES, que nos van a explicar qué es lo que se está haciendo en términos de trabajo con nuevas tecnologías en el ámbito de la sociedad civil. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Room Service en la Selva Global, que como es habitual trata temas fundamentalmente con dejo de humor, temas de política internacional. Y hoy vamos a tener un panel muy especial de entrevistados, multitudinario diría yo, porque siempre es uno solo que hay. Esta vez vamos a tener tres, porque me pareció una gran ocasión para explicar un poco lo que la organización patrocinadora de este programa, la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, ha venido desarrollando en función de una evolución muy interesante y una especie de reconfiguración de la agenda de cómo trabaja, sin abandonar los viejos y tradicionales temas de la organización como una organización que mezcla sus características de think tank con organismos no gubernamentales. Y en este sentido, quiero presentarles a Andrés Servín Pong. Casualmente es mi hijo, pero no importa, eso es un pequeño detalle. Y que preside CRIES en la actualidad. A Fermín Selva, que es el coordinador de programas y CTO, ¿correcto? De CRIES. Y a Sofía Molina, que es oficial de programas. Los tres están trabajando además en este proceso de renovación muy vinculado a la utilización de tecnología avanzada en el trabajo de esta ONG barra think tank que es CRIES. Y en ese sentido, yo quisiera empezar la entrevista, una vez hechas las presentaciones, preguntándole al presidente cómo es que se ha dado esta evolución, porque tradicionalmente CRIES trabajaba eh, primero, la virtualidad no existía hasta la pandemia, teníamos reuniones multitudinarias, teníamos una agenda muy específica, todavía vinculada a redes internacionales, como en el caso de GPAC, del Partenariado Global para la Prevención de Conflictos Armados y otras redes, y eso implicaba generalmente costos muy altos de reunir gente, discutir las agendas, etcétera, etcétera, además de las publicaciones y las investigaciones que llevaban a las publicaciones y a la publicación de la revista Pensamiento Propio. Entonces, un poco te quería preguntar cómo ha sido esta evolución en este proceso de reinventarnos permanentemente en el marco de CRIES, que es lo que ha sucedido históricamente y que nos ha permitido sí seguir trabajando con los temas que consideramos prioritarios en la agenda. André. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Qué bueno que al fin tuvimos la oportunidad de hacer este espacio. Eh, Creo que
ya varios de los puntos los abarcaste con la pregunta en sí, ¿no? Pero CRIES tiene como mandato histórico e institucional es fortalecer las capacidades de la sociedad civil en América Latina y el Caribe, ¿no? Eso está dentro de su carta fundacional. Ha marcado el norte en todos sus proyectos, tanto desde la perspectiva del trabajo académico como del trabajo con organizaciones de la sociedad civil en el terreno. Y es algo que sigue presente. Lo que ha ido cambiando en todo caso es cómo entendemos que se lleva adelante esa labor. Entonces, el trabajo histórico en materia de producción de conocimiento tenía que ver con justamente la necesidad de producir conocimiento que informara a aquellos que están dentro de los espacios de la sociedad civil en canalizar sus esfuerzos con ciertos propósitos o informar todas las decisiones que pudieran llegar pudieran tomar, el fortalecer los vínculos con la sociedad civil, el trabajo de networking. Mencionabas GPAC, por ejemplo, la red que se estuvo dando en América Latina para la prevención de conflictos, que eso evolucionó integrando temas como los de responsabilidad de proteger, la prevención de atrocidades masivas, y evolucionó en eh, nuevas redes de sociedad civil, en donde entendíamos que parte del valor que se contribuía era generar esas redes, generar los espacios para interacción de esas redes, entendiendo de que sociedad civil entrelazada, cooperando, fortalece capacidades, ¿no? Y sí, después la pandemia no llega, y la pandemia no, es un golpe fuerte a buena parte de la sociedad civil en América Latina y el Caribe. También ahí nos damos cuenta que había un montón de herramientas que se estaban empezando a disponibilizar que permitían hacer mucho el trabajo que queríamos hacer a un costo menor, ser mucho más eficiente en la utilización de recursos, ¿no? Y ahí yo creo que se empieza a sentar un poco las bases a, como CRIE se empieza a reconsiderar la forma en la cual puede contribuir la sociedad civil el fortalecimiento de capacidades. Uno de los primeros esfuerzos los hicimos con la guía a la virtualidad, en la cual discutíamos cómo seguía trabajando la sociedad civil durante la pandemia. Y después ahí empezamos a enfocarnos mucho en lo que era la metodología de investigación de fuente abierta, porque era una herramienta sin explotar, en la cual se podía aprovechar el trabajo de los miembros de las redes, trabajando en sus casas, aprovechando todo lo que estaba disponible en el mar de información que es Internet. eh, y después de eso ir integrando otras tecnologías, como fue la inteligencia artificial, que en verdad lo que hizo es multiplicar esas capacidades que ya se venían desarrollando, ¿no? Entonces hoy creo que CRIE se encuentra en un lugar en el cual sigue al pie de la letra ese mandato institucional histórico de fortalecer las capacidades de la sociedad civil, solo que lo está usando, está utilizando herramientas que están mucho más enfocadas en la innovación metodológica por un lado y también la innovación tecnológica y queriendo un poco cerrar esa brecha que hay, que hoy es muy grande, en la cual esta innovación la lidera muchas veces las instancias gubernamentales o el sector privado y no necesariamente las instancias de sociedad civil, a pesar de que es un potencial enorme que les ofrece en términos de capacidades. Sí, yo tengo la percepción de que realmente en eso CRIES ha avanzado mucho en comparación con otras organizaciones y redes y le está sacando mucho rédito en cuanto a producción de conocimiento a toda una serie de instrumentos innovadores desde el punto de vista tecnológico. Y quizás en función de eso lo que quisiera preguntarles, no sé, tal vez Fermín o Sofía quieran arrancar con esto. ¿Cuáles son los programas que en este momento se están desarrollando en el marco de esta transformación, yo diría, este giro histórico en cuanto a la utilización de recursos que se está dando en CRIES, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias Andrés por la invitación. Es un gusto estar acá. Pasar de oyente a participante, de invitado, es realmente un placer. Eh, a ver, quiero agregar algo a lo que decía Andrés, que me parece muy importante antes de avanzar a la pregunta, es que no es solo una cuestión de costos la razón por la cual vamos hacia la tecnología como una herramienta más que tenemos, sino que también permite una cuestión de seguridad. Muchas veces nosotros monitoreamos conflictos o situaciones que pueden ser relativamente peligrosas y el poder hacerlo con tecnología a través de nuestras computadoras nos permite hacer un monitoreo real de lo que está sucediendo sin poner en peligro a los investigadores. Así que ese es un aspecto que nos ofrece la investigación de fuentes abiertas como la inteligencia artificial que es extremadamente útil. Yendo a tu pregunta sobre los programas en este momento,
En primer lugar, deberíamos resaltar que, bueno, nuestros nombres muchos vienen siendo en inglés, pero sería el Salt Dashboard, que es, estamos traqueando el tráfico de armas ligeras en Latinoamérica y el Caribe. Vamos viendo qué patrones van surgiendo en el continente y cómo podemos ir ofreciendo data, información a los investigadores para que puedan accionar sobre eso, a investigadores y stakeholders claves. Es un proyecto que ya lleva aproximadamente casi 4 años, 3 años y monedas, y ahí específicamente utilizamos tanto OSINT, que es Open Source Intelligence, o sea, investigación de fuente abierta, e inteligencia artificial. Lo que hacemos es, por un lado, investigar lo que es las redes y los diarios del mundo. Por redes quiere decir redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Vamos viendo las publicaciones que van surgiendo respecto a utilizando palabras claves y eso, más lo que van saliendo las palabras claves que utilizamos en Google, en una investigación avanzada. El nombre, se lo suele decir, es Google Dorking. Es básicamente una forma avanzada de buscar en Google, utilizando unas palabras clave, usando símbolos para lograr unas respuestas más concretas. Y eso vamos poniéndolo en una página nuestra que sube los incidentes, los que localizamos, y vamos empezando a ver las tendencias. Ya tenemos 3.000 y pico de incidentes recolectados, y ya vamos a ver algunas tendencias. La inteligencia artificial actualmente estamos utilizando para que haga buena parte de todo ese proceso, encuentre los incidentes, los resume, les pone un título, los geolocaliza. Es importante destacar de todas formas que utilizamos siempre una última verificación humana de todo dato que se recolecte, más allá que estamos viendo cómo mes a mes va mejorando la inteligencia artificial en sus capacidades. Es imprescindible que haya un humano asegurándose que la información sea correcta, que haya sido procesada de la forma correcta y que se suba correctamente a nuestro mapa. Después tenemos otro proyecto más que es Backup, que es el de usa una metodología muy similar, busca incidentes relacionados a comunidades indígenas. Principalmente suele haber muchas violaciones a derechos humanos en las investigaciones de las comunidades indígenas en Sudamérica, todos los países de Sudamérica, y buscamos también ir geolocalizando cada incidente, poniéndole en un espacio temporal, poniéndolo en un mapa, explicando cuál es la razón del incidente. Puede ser por una protesta, puede ser el asesinato de un líder, puede ser que la misma comunidad indígena haya atacado algún pueblo cercano por X razón, y vamos creando suficiente cantidad de datos para poder buscar tendencias y buscar soluciones y entender en mayor detalle qué es lo que está sucediendo en nuestra región en estos temas tan sensibles. Ahora, ¿cuál es el usuario del conocimiento que se genera a través de esos programas? Estos son dos programas, hay otros que ahora vamos a mencionar, pero digamos, ¿quiénes son los que consumen esa información y para qué? Los usuarios de Android, si quieres ir vos o querés Sí, agarro, hacer tres. agarro. Sofi. Bueno, dale, lo agarro yo nomás. Los usuarios está pensado principalmente como son bases de datos tan grandes también y con gráficos, en el caso del Sol Dashboard, que tiene muchas tendencias y son datos con números. Está pensado para otras ONGs que estén haciendo investigaciones similares o mismo periodistas que hagan análisis sobre estas tendencias. eh, Así que es un público muy amplio, pero pensado para que la gente escriba al respecto, ¿no? Y que se informe y que se hagan publicaciones y que, bueno, se sepa que hay una base rigurosa y que funciona y que está todo chequeado eh, por humanos también. Y Mm. eso, es un público amplio que se dedique a informar. Ok. ¿Y cómo se llega a ese público amplio? ¿Solamente a través de los bancos de datos que se van circulando o hay un acceso especial a
página web? ¿Cómo es un poco el mecanismo de llegarle a ese usuario? Yo creo que hay múltiples estrategias a la hora de encarar la interacción con el usuario, ¿no? Por un lado, tenés que hacer la disponibilización de la información y hacerlo de una forma que sea consumible, por ponerlo de alguna manera, ¿no? En el caso del Sol Dashboard, es una plataforma online que te permite utilizar filtros, incluso tiene un chatbot, que entonces vos le puedes hacer preguntas al chatbot para ayudarte a procesar la información, puedes manipular la información en uno mismo, entonces eso te da una herramienta interactiva para cualquier usuario que quiera acceder al mismo. Ahora, eso, o sea, te facilita la llegada, no significa que estás llegando al público. Entonces ahí tenés que tener una estrategia en el cual, por un lado, haces engagement con medios de comunicación. Entonces ha trabajado mucho con medios de comunicación en América Latina y en Estados Unidos cuando están cubriendo la temática de armas. Uno, lo que hace es que les ofrece la información, la mención permite que un público más amplio repentinamente se entere de que existe esta herramienta que está disponibilizada. La otra es que CRIES tiene una red de investigadores, ¿no? Entonces esos investigadores, al ponerlos al tanto de que tiene una herramienta de información que puede contribuir a sus esfuerzos investigativos, vos creás las condiciones para que el sector académico esté produciendo conocimiento en base a los datos que vos estás relevando y que utilicen esa herramienta, entonces ahí contribuís a la discusión académica y también una cuestión, hay un elemento de difusión. Y después hay otras instancias que a veces tienen que ver con la cooperación con entes multilaterales o gubernamentales, en los cuales quizás ellos también perciben que hay vacíos informacionales que pueden ser complementados por otras bases de datos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el Sol Dashboard, una de las cosas que nosotros veíamos es, ¿hay datos recopilados en América Latina sobre secuestro de armas ilegales? Sí, lo hay. Son datos estadísticos de los estados que en general tenían o problemas de formato o de la calidad de información o la información ofrecida era insuficiente o no estaba actualizado. Entonces, el Sol Dashboard no sale a competir con eso necesariamente, pero sí a complementar. Entonces, si vos sos un investigador y estás trabajando con una base de datos de Argentina y Brasil y querés ver qué más profundidad le puedes dar a esa investigación, puedes recurrir a nuestra base de datos, entonces ahí complementás. Y eso sirve también a las agencias gubernamentales, les sirve. Y después eso también, esto fue un propósito específico, aparte con esa plataforma, cuando vos tenés una herramienta de estas características que está por fuera del circuito estatal y a la vez es 100% de fuente abierta, vos lo que haces es crear una herramienta que no tiene restricciones para el usuario. Entonces, si sos un investigador, y acá llamamos a un ente gubernamental, sos una persona investigando temas de tráfico de armas en Ecuador, y vos ves que hay una relación entre incidentes con algo que está pasando en Perú, no necesitas recurrir a que el gobierno ecuatoriano solicite al gobierno peruano que comparte información sobre ese incidente. Porque la información que ya está disponible ahí es todo de fuente abierta. Puedes ir a hablar con la fuente en Perú y decir, che, vi que cubriste este tema, resulta ser que las mismas armas nos están llegando a nosotros y vos entonces ahí generás condiciones para que esos usuarios puedan compartir información siempre y cuando sea de fuente abierta sin todas las restricciones. Entonces, creo que la estrategia es esa, ¿no? Tenés una parte que es la comunicación masiva, otra una comunicación que está orientada específicamente a facilitar la herramienta de investigadores y otra a aquellos que están en instancias gubernamentales o multilaterales para que puedan cumplimentar sus capacidades existentes. ¿Y hasta qué punto esa estrategia tiene resonancia? Porque una de las situaciones más dramáticas que están viviendo las ONGs y los think tanks que no tienen apoyo gubernamental es la falta de financiamiento. Y hasta qué punto este tipo de estrategias sí convence a algún tipo de donantes, gubernamentales o no gubernamentales, para empujar este tipo de iniciativas. A ver, y Fermina, avisarme, Fermina, Sofi, métanse en cualquier momento. Yo creo que una de las cuestiones, y no quiero sobreenfocarlo en lo financiero, pero no es menor, este tipo de tecnologías y estas metodologías lo que hacen es en general una utilización muy eficiente de los recursos con un resultado muy concreto, ¿no? O sea, vos invertís en esto y tenés una base de datos que te sirve concretamente para un montón de cosas, ¿no? Eh, entonces, eso creo que definitivamente tiene su posibilidad. Y el hecho también de que muchas veces estás desarrollando herramientas que son escalables. Hoy,
Estamos hablando de la plataforma de armas, de monitoreo de armas en América Latina y el Caribe. El día de mañana se quiere expandir a otras regiones. La metodología y la tecnología es la misma. Tenés que sumar investigadores que hablen los idiomas o que conozcan las características de esa zona en particular. Adelantándonos a uno de los proyectos que estamos piloteando en este momento para Centroamérica, monitoreando tendencias en el cambio climático y la conflictividad. Lo que hoy ese programa se está piloteando en Centroamérica porque nos permite controlar un montón de variables mientras ponemos a prueba la metodología y las herramientas tecnológicas para el mismo. Ahora, dentro de 6 meses, 12 meses, 18 meses, viendo que está funcionando, y vos podés empezar a hacer una expansión regional. Eh, Parte de la importancia a la hora de mostrar la efectividad de este tipo de inversiones en el sector es eso, que vos estás generando herramientas que tienen una escalabilidad que va más allá del proyecto específicamente con el que empezaste. Sí, incluso una estabilidad y una sustentabilidad. Eso. Estas tecnologías permiten que pequeños equipos de investigadores, de personas, puedan escalar en lo que están haciendo, como dice Andrés. Eso es sustentable porque requiere un menor presupuesto para personal, digamos, y al mismo tiempo permite una adaptación más customizable a cada situación regional o local de donde lo que se está investigando. Y por último, el hecho de utilizar nuevas tecnologías es atrayente en sí, ya que hay que ser honestos, hay modas Ujú. en el mundo y hoy en día una de las modas que ya es una realidad, en realidad es la inteligencia artificial. La capacidad que tiene CRIES para adaptarse a estas nuevas circunstancias y utilizarlas de una forma que fortalezca a la sociedad civil permite destacarse, llamar la atención de posibles donantes que por ahí no están mirando la región y demostrar cómo se puede apoyar y acercarse a la sociedad. ¿Y hasta qué punto estas estrategias que ustedes han desarrollado utilizando tecnología avanzada sirve de modelo ya no solamente a nivel regional y puede llegar a proyectarse en un espacio mucho más amplio? Lo pregunto básicamente por una relación muy específica que existe con el GPAC, que obviamente se proyecta en otras regiones del mundo y no sé hasta qué punto absorbe o asimila parte de la experiencia que está teniendo CRIES como el iniciador regional para América Latina, digamos, dentro de la red. Una de las principales razones es justamente que estas nuevas metodologías, sobre todo en su implementación, Eh, al ser de los primeros que lo estamos utilizando, estamos atravesando una curva de conocimiento bastante steep, una pendiente importante, que al atravesarla a nosotros nos permite transformarlo en enseñanzas para el resto de la comunidad. Vos cuando hablas de Chipak, por ejemplo, es clave en ese sentido. Nosotros hemos logrado adquirir conocimientos sobre cómo y cuándo utilizar estas herramientas que van más allá de Latinoamérica. Es una forma de trabajo. Si nosotros podemos trasladar ese conocimiento a otras regiones del mundo, las mismas van a poder implementarlos en sus áreas de trabajo y al mismo tiempo proveernos nosotros feedback, por supuesto, para que mejoremos un poco lo que estamos realizando. Permite un diálogo en el cual las herramientas de tecnología no es tanto una amenaza, sino una posibilidad para todos y para que todos en conjunto las utilicemos para eficientizar aún más nuestro trabajo. Bueno, ahí hay una pregunta de cajón. ¿Cómo reaccionan las corporaciones tecnológicas frente a esta posibilidad? Es una pregunta sensible, yo sé, vean cómo salen del paso, pero me parece que es importante señalar cómo se da una relación con, no solamente con los avances tecnológicos, sino quienes lo producen y qué reacción tiene o qué posición asumen las grandes corporaciones tecnológicas frente a esto. Yo voy a introducir la respuesta y se las voy a derivar a Sofi y a Fermín, que creo que la van a para canalizar por dos lados. Uno, creo que hay una cuestión que es muy operativa, que tiene que ver cómo una organización de sociedad civil se pone a trabajar en conjunto con una empresa tecnológica, cuando de repente, y Sofía acá tuvo la experiencia amplia de
estar teniendo un diálogo con ingenieros en Singapur para explicarles la herramienta que necesitábamos para monitorear instancias de violación de derechos humanos de comunidades indígenas en Sudamérica, ¿no? O sea, hay una cuestión de interfase comunicacional con un sector muy diferente, con una cultura, con una barrera idiomática que cambia mucho y que se necesita, es una cuestión conceptual y también muy operativa de cómo se lleva adelante. Y después lo que viene llevando Fermín en su rol como CTO también es mucho esa interacción con empresas del sector tecnológico, del sector de innovación, en captar su interés y encontrar los puntos en común para poder generar las condiciones para un tipo de cooperación en la cual todas las partes se vean beneficiadas. Así que no sé si quiere arrancar alguno de los dos primero. Yo puedo arrancar. Bueno, primero es cómo llegamos, ¿no? A dar con estas empresas. Entramos en un hackathon. Un hackathon es un maratón, ¿no? Un maratón tecnológico en donde varias empresas que ofrecen soluciones tecnológicas se prestan para generar una solución en poco tiempo a problemas como el nuestro, ¿no? Organizaciones con poca capacidad técnica, pero que tienen temas muy interesantes para llevar a cabo. Nosotros con la organización Tech to the Rescue, que son con los que hoy en día creo que la trabajamos un montón, nos llevaron muy lejos con esto de hacernos el primer link con con una empresa que brindaba este tipo de soluciones. Nosotros este primer approach lo hicimos con una empresa que se llama Simplify Next. Ellos son de Singapur y nos ayudaron con el proyecto Backup. Bueno, Backup ya dijimos que mapeaba las violaciones a los derechos humanos de los indígenas en América Latina y en Sudamérica, perdón. Eh, y ellos nos ayudaron mucho a crear una plataforma que integre inteligencia artificial y además mapeo, ¿no? Porque teníamos que volcar toda esta información en un mapa que sea visible, que sea interactivo. Eh, Así que creo que las empresas justo en esta oportunidad están de tu lado porque te quieren ayudar. Todo esto es pro bono. Esta gente hizo esto, este tipo de plataforma pro bono y se conectaban con nosotros a horas, a cualquier hora, nosotros también a cualquier hora por la diferencia horaria. Y fue mucho trabajo y entendernos fue también una odisea, pero es un challenge que vale la pena porque el producto es muy gratificante. Así que, Fermín, ¿quieres agregar algo? Está dicho en su mayoría, solo para un detalle, este, algunas empresas del sector privado ven una oportunidad en apoyo a la comunidad civil en estos temas. Eh, Estas herramientas necesitan demostrar también cómo se utilizan para el bien, como suelen decir, for good. Eh, y bueno, un ejemplo es Amazon, incluso nos contactó en un momento, a mí me incluyeron en una fellowship que están realizando, Now Go Build CTO Fellowship, es el nombre completo, en la cual buscan proveernos de entrenamiento, de mentoría, de acceso a expertos relacionados a Amazon con el objetivo de facilitar nuestra utilización de nuevas tecnologías. Eh, estamos, Hay oportunidades de trabajo, hay oportunidades de nexo entre el sector privado y el sector civil que no han sido explorados previamente, como contaba Sofi muy bien. A veces simplemente no es que se necesita financiamiento, a veces la solución es proveer recursos o el acceso a recursos, ya sean empleados o tecnologías internas, de forma gratuita para la sociedad civil y es algo que hemos hecho como con Simplify Next y en algunos aspectos con Amazon, eh, que nos suman a los dos lados. Por ello les sirve para capacitar a sus empleados en lo que es el trabajo de la implementación de estos recursos con nosotros como si fuésemos un cliente, digamos, en el cual no les pagamos nada, pero trabajamos en conjunto y por otro lado con nosotros vamos adquiriendo capacidades que tal vez serían demasiado cada para una ONG o un think tank en general. A ver, bueno, me parece muy claro lo que están planteando. Básicamente, además, han referido a tres proyectos que ya están en marcha, que también son muy relevantes.
Y ahí me surgen dos preguntas. La primera tiene que ver con lo que ha sido la trayectoria de CRIES del trabajo, por ejemplo, en el foro regional con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, ¿cómo se hace la transmisión de conocimiento en ese caso? Quizás tiene que ver con una pregunta anterior, pero más perfilada en relación a la sociedad civil. Por ejemplo, hoy en día no hay disponibilidad de financiamiento para hacer grandes reuniones de foros de la sociedad civil. Nosotros arrancamos en su momento con CRIES, se hacían foros multitudinarios con gente que venía de toda la región, etcétera, etcétera, para lo cual había que levantar el financiamiento necesario, etcétera. Pero ahora, ¿cómo se llega a esos interlocutores, que son los interlocutores fundamentales de CRIES, desde luego, históricamente, ¿no? Fermín, Sofi. Si no, yo monopolizo. No, bueno, pensé que sí, a tomar vos entrevista, pero en concreto, a ver, hay algo que es muy importante que dijiste, Andrés, que es la historia de Cries. Todas estas posibilidades que tenemos hoy de avanzar y relacionarnos tal vez con nuevos actores se basan en la gran historia de Cries, en el respeto que ganaron todos estos años y que nos permite presentarnos rápidamente como actores creíbles, digamos. Ese es un aspecto. Luego, ¿cómo, cómo nos relacionamos? Eh, no, bueno, es a través de estar siempre pensando en nuevas posibilidades y nuevos desafíos que tenemos. Esto nos lleva a que cuando mostramos nuestros trabajos sobre la apertura, algo muy importante para nosotros es la importancia de que todo lo que se haga sea de libre acceso y que estar constantemente ofreciendo la posibilidad de trasladar nuestro conocimiento, ya sea a los miembros de CRIES, históricos o a personas nuevas que nos estamos relacionando u otras organizaciones. Eso creo que nos permite no solo crear nuevos proyectos, sino crear el puente con los miembros históricos de CRIES y que todo lo que hagamos sea una posibilidad de crecimiento intelectual y profesional para nuestros miembros. A mí me queda claro de lo que venimos comentando dos cosas, ¿no? Primero que hay desde luego una interacción y una interlocución importante con lo que son los sectores tecnológicos, el sector privado, que está dispuesto a apoyar estas iniciativas. Dos, en la misma trayectoria histórica de CRIES, la interlocución con las organizaciones y redes de la sociedad civil. Hay un tercer pie que les quiero preguntar un poco, que en tanto se produce conocimiento y en tanto una gran parte de la red de CRIES son centros de investigación en universidades públicas predominantemente. ¿Cómo se da esa relación? Porque a veces cuando yo empiezo a leer un paper de una universidad, de un centro de investigación de una universidad, me parece que todavía están en el siglo XIX, y no se enteraron de que existe la inteligencia artificial, por ejemplo. Yo creo que ese es uno de los desafíos, ¿no? Porque aparte, es una discusión que tuvimos mucho dentro de CRIES, vos lo sabes perfectamente bien. Eh, Parte del ciclo de producción académica se ha vuelto bastante endogámico, ¿no? Y entonces las personas que están leyendo el contenido de producción académica es muy poca, y entonces lo que no quita el valor de esa producción académica significa de que no está cumpliendo su propósito en su totalidad al no llegar a un público más amplio, ¿no? Entonces la interacción con los centros de producción de conocimiento, sean centros de investigación, sean universidades públicas, privadas, investigadores independientes, lo que sea, tiene que estar entrelazado con una estrategia que sea más amplia que la mera producción de un paper o un compilado, ¿no? O sea, un volumen editado. Vos necesitas asegurarte de que ese conocimiento también se transfiera a otras instancias, uno, para darle difusión, dos, para llegar a un público más amplio. Entonces, ahí vos se puede recurrir, por ejemplo, con pensamiento propio, lo que empezamos a hacer después de un momento cuando empezamos a hacer los comentarios. En vez de hacer todos capítulos, todos contribuciones con formato académico con revisión de doble par, toda la historia,
también incluir versiones más cortas, análisis más cortos, que quizás no tenían las mismas restricciones en términos al formato académico con el que se elaboraban, pero que permitían un texto que era quizás más accesible o de más fácil difusión. O acompañar con un trabajo en redes sociales, o sea, cuando vos juntas a gente en torno a algún tipo de actividad, eh, el hecho de producir contenido apto para redes sociales. Y eso significa que no te subo un video de 18 horas de esa semana cuando estuvieron hablando en el seminario, sino que aprovecho el coffee break y casamos a esa persona y le decimos, che, en 30 segundos explícame lo que estabas exponiendo recién. Y ese reel tiene un impacto mucho más grande para llegar a un público más amplio. O cualquiera de estas instancias tiene que ver con la difusión, son súper importantes. Y después también es esto, ¿no? O sea, entender de que la forma en la cual vamos a estar produciendo conocimiento va a cambiar. Va a cambiar porque nuestras herramientas para hacer investigación se están modernizando. Está bien, Google es importante y ir a una biblioteca es importante y los libros, bueno, ahora yo tengo todo gloriado en mi fondo, pero los libros también son todos muy importantes. Pero la inteligencia artificial, por ejemplo, te va a dar una capacidad de procesamiento que quizás antes no la tenías. Entonces, armas ligeras para nosotros es un buen ejemplo de eso. Esa plataforma permite que nosotros como analistas repentinamente tengamos acceso a un mar de información que antes no era aprovechable. Ahora lo tienen. Entonces, el investigador necesita dar ese paso en decir, bueno, ¿cómo yo aprovecho estas herramientas para mejorar la calidad, pero también la cobertura que tiene la investigación que estoy realizando? Y esa modernización es necesaria porque va a ocurrir de una manera u otra. Lo importante es que se haga, es que se facilite el acceso a las herramientas. Y otra cosa que es muy importante y que no hemos abarcado es que todo approach a estas nuevas herramientas tecnológicas se haga con una discusión que esté vinculada con cuál es la ética y los principios de uso de la tecnología, ¿no? O sea, yo no te voy a agarrar y decir, tirar un prompt de 200 palabras en ChatGPT para que me escriba un artículo, pero sí puedo agarrar y pedirle a ChatGPT que me ayude a procesar un Excel que tengo ahí con información, por decir algo muy simple. Pero también entender de que si yo desarrollé un modelo de inteligencia artificial para scrapear Internet, levantando incidentes, que esos incidentes también muchas veces pueden estar representando la realidad de personas en el terreno, por lo cual yo tengo que ser cuidadoso con el tipo de información que estoy relevando, qué estoy haciendo con esta información y cómo esa información va a impactar al que la compone, ¿no? Lo que en el Excel es un data point, pero en la vida real es una persona que sufrió algún tipo de incidente, como puede haber sido estas instancias de violaciones de derechos humanos de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, hay también una cuestión, no solo decir, tomar la tecnología, sino tomar la tecnología, pero también tener en consideración cuáles son las limitaciones éticas y cuáles son los principios con los que lo vas a utilizar. A ver, ahí me quedan varias cosas dando vueltas. Bien, primero una aclaratoria para el público que no esté informado. Pensamiento Propio es el journal académico trilingüe que publica desde hace 30 años CRIES, que empezó más que nada como un journal académico, con peer review y todo lo demás, y que progresivamente sí se ha agilizado, digamos, en el sentido de cómo provee conocimiento. Pero es un referente, ya estamos llegando al número 60, importante dentro de lo que es la tradición de cómo se transmite conocimiento, no necesariamente lo que hoy se puede hacer con ese conocimiento. El segundo punto que me parece importante, cuando estás hablando de ética, evidentemente yo creo que ha habido una histórica relación de CRIES con muchas redes de derechos humanos. Corríjame si me equivoco. Completamente, sí, sí, sí. Y eso es lo que de alguna manera marca ese componente ético muy importante y que es parte de la identidad misma de CRIES, ¿no? Como se ha presentado históricamente. Y el tercer punto, Disculpa, te hago sí, una acotación ahí. Te diría que es no solo las organizaciones de derechos humanos, sino el hecho de que buena parte del recurso humano que tiene CRIES y que compone esa red, gente que viene del ámbito de las humanidades en general, donde de entrada la formación implica
una reflexión siempre sobre cuestiones éticas y de valores, tanto a nivel de la investigación, pero también a la hora de entender el sujeto de la investigación, sobre todo cuando se trata de personas. O sea, creo que tiene que ver mucho con el perfil de muchos de los miembros de la red en general. Sí, yo creo que eso es un componente sustancial, ¿no? En el caso de CRIES. Ahora, eh, vamos a ir a la última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo, que me parece relevante también, comparte lo que se planteó antes. ¿Cuál es la incidencia sobre las políticas públicas de la investigación y el conocimiento que está produciendo CRIES? ¿Hay alguna? Porque sabemos, sí, interlocutores de la sociedad civil, muy bien, eventualmente en la interlocución con el sector privado en el área tecnológica, con los organismos multilaterales, hay una larga historia de trabajo de CRIES con distintas organizaciones de agencias de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa en términos de políticas públicas por parte de los gobiernos? ¿Hay algún tipo de relación, incidencia, influencia? Yo creo que hay un punto que tiene que ver muchas veces con las características de un proyecto en particular y cuál es la intencionalidad del mismo, ¿no? Eh, Creo que en general hay una inclinación a querer informar las políticas o las decisiones políticas. No necesariamente tiene que ver con definir o influir o impactar las mismas. Que no, o sea, no siempre queremos canalizar la toma de decisiones hacia un lugar en particular. En algunos proyectos sí, por ejemplo, décadas de trabajar en el ámbito de la prevención de conflictos, obviamente que se quería avanzar sobre agendas de políticas públicas que incluyeran estas perspectivas dentro del trabajo, porque justamente se quería construir resiliencia y capacidades a nivel societal. Ahora, hay veces que lo que se quiere proveer es una herramienta analítica para que el decisor o aquel que está informando tenga mejores capacidades para tomar su decisión. Y yo creo que hoy en día muchos de los proyectos que están orientados a lo que es recopilación de información, lo que hacen es disponibilizar la misma de una forma que sea consumible. Se puede dar después el siguiente paso. Pasa que también ahí se entra muchas veces en una dinámica que no es fácil, que tiene que ver con uno está trabajando con donantes, cuáles son los intereses de los donantes, cuál es el interés de la organización que está ejecutando esos recursos y cuál es el compromiso que uno tiene con a los beneficiarios de lo que uno está realizando, ¿no? Entonces, ahí ese balance también hay que tenerlo muy en claro y definir realmente cuál es el impacto que quiere tener. No siempre el impacto tiene que ser logro que se avance con esta legislación. A veces que el impacto es suficiente si uno dice, me alegra que se haya avanzado sobre una legislación habiéndose informado en base a esto, ¿no? Bueno, yo creo que históricamente CRIES sí justamente ha trabajado muy bien en esta dirección, particularmente por la diversificación de fuentes de financiamiento, lo cual permitía que no estuviéramos, no, nadie le estuviera imponiendo a CRIES una agenda determinada. Pero bueno, queda muchas cosas interesantes todavía para conversar sobre esto. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Les quería agradecer muchísimo por esta clarificación. Yo creo que esta conversación, para aquellos que sepan escuchar, puede ser extremadamente útil para ver cómo encauzar su trabajo desde la sociedad civil y hacia la sociedad civil próximamente en el marco de las transformaciones tecnológicas que se están produciendo. Así que mil gracias al equipo de CRIES. Espero que podamos repetir esto más adelante con más avances tecnológicos que ustedes vayan incorporando y nuevos programas. Y como siempre, gracias también al patrocinio de CRIES que se hace este programa. Así que buenas tardes y gracias nuevamente. Bueno, hemos tenido un programa bastante intensivo en el día de hoy, no solamente por la revisión y el análisis de lo que viene sucediendo en el mundo en términos de la dinámica global, sino también por las oportunidades que se presentan en términos de la utilización de nuevas tecnologías para avanzar procesos de participación democrática, fundamentalmente de la ciudadanía, en algunos de los proyectos que de alguna manera tienen que llevar a decisiones en el ámbito de las políticas públicas. Así que les agradezco muchísimo por su atención esta semana. Vengo todavía un poquito con el envión de las vacaciones,
Así que vamos a ver si el lunes que viene ya nos enseriamos, nos olvidamos un poco de la playa y nos ponemos a ver otros temas de relevancia en lo que está pasando en el panorama internacional. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana.